Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Wilmer Herrera Valencia, como decía aquí Luis Alfonso, de Misión Verde Amazonía. Este proceso de ordenamiento territorial comenzó el año pasado a raíz de la articulación que hizo Planeación Departamental con varias organizaciones. Por un lado la USAID, por otro lado Colombia Responde. Del mismo modo TNC estuvo en todo el tiempo haciendo el acompañamiento y hoy en día continúa con el proceso. Y al mismo tiempo, ¿me la puedes colocar? El proceso de ordenamiento territorial le damos proceso, o sea, todavía no es algo culminado, es algo que todavía sigue en construcción, en donde TNC está haciendo unos grandes aportes en todo un tema económico. Proceso de directrices y orientaciones de ordenamiento territorial para el departamento de Caquetá en esta presentación. Actores fundamentales aquí, procesos de financiación, USAID, Fundación MUR, de Nature Conservancy, y pues la Comisión de Ordenamiento Territorial pues no es financiador, pero sí ha estado en el proceso en el sentido de que ellos hacen unos grandes aportes, críticas y también contribuyen en la construcción. El objetivo de este planteamiento de lineamiento de ordenamiento territorial va enfocado a establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento territorial del departamento del Caquetá para determinar los usos y escenarios del territorio, teniendo en cuenta algunos aspectos biofísicos, económicos y culturales. Estas directrices responden a unos objetivos muy generales del ordenamiento que se tiene a nivel nacional, como también de orden departamental y local. Dentro de ello está el tratamiento y el manejo de la heterogeneidad y la información. La información que tenemos en cuanto a los SIC y todo viene en diferentes formatos, además existen diferentes tipos de informaciones económicas, sociales, consideración de algunos elementos estructurales del territorio, convergencia regional. El departamento se relaciona no solamente hasta aquí como departamento, sino que existen unas relaciones, ya sean por las carreteras, por las vías, la articulación del urbano-rural, la atención de particularidades del territorio, en este caso, por ejemplo, Llanos del Yarí, bueno, algunos elementos bien interesantes, la incorporación de la gestión del riesgo. Según la ley 1523, es importante tener en cuenta esto dentro de la construcción del ordenamiento territorial. Y también la creación y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. En este caso, el departamento del Caquetá ya montó o tiene el montaje de sonido. Sí. El SIC Caquetá, donde se articulan los actores locales, Corpo Amazonía, el Agustín Codazzi, la presentación. Sonido. Bueno, desde el año pasado, en acompañamiento con organizaciones internacionales, TNC, ACT, bueno, varias otras, han estado ayudando en el proceso de articulación y la conformación de este tema, que es importante para el tema de monitoreo, seguimiento de todo lo que es espacial, lo geográfico dentro del departamento. En ese sentido es importante también resaltar que esos son procesos de construcción. Este SIC Caquetá no es tan fácil y no fue tan fácil, sobre todo porque los shapes vienen en diferentes tipos de formatos y es algo fundamental primero tener en cuenta de que los formatos vienen diferentes tipos, las alcaldías lo hacen en AutoCAD, otros lo hacen en ArcGIS, otros en Arviat, y entonces la construcción y el generar el diagnóstico real sobre este proceso de construcción es realmente, tiene una gran dificultad. El ordenamiento territorial se da según la ley 1454 del 2011, es realmente un instrumento de planificación. Dentro de ese instrumento de planificación lo que se busca, según el artículo 29, es construir escenarios de uso y ocupación del espacio del territorio. Existen unos principios constitucionales, el tema de la igualdad, y entremos en tema de nosotros. Para nosotros construir este tema se contó con la participación de un equipo multidisciplinario, entre ellos geógrafos, abogados, geólogos, además de asesores,
que participaron en todo esto. La primera dificultad fue crear un diagnóstico real del departamento, en el aspecto regional, jurídico, en temas ambientales, de riesgos y el diagnóstico del SIC. De ello, ya con el escenario actual o el modelo actual del territorio, se llega a los posibles escenarios futuros. ¿Cómo podemos visualizar el departamento del Caquetá teniendo en cuenta un contexto amazónico, que somos región Amazonía, y también teniendo en cuenta otros elementos como es el tema de la deforestación, otro tema que es los hidrocarburos y otro tema también que es la pobreza del departamento? Dentro de eso pues se construyen unos escenarios y se hace una zonificación para el departamento teniendo en cuenta el espacio público rural, la gestión del riesgo y el sistema de información geográfica. Modelo actual, pues para este modelo actual pues contamos con la participación de algunos actores de tipo regional, tipo departamental, otros de orden subregional y nivel municipal. Dentro de esas reuniones que hicimos, pues tuvimos algunas reuniones dentro del departamento del Putumayo, del Huila y del Meta, ya que compartimos muchos ecosistemas estratégicos, en algunos casos vías, y pues es importante que de pronto los instrumentos de planificación no vayan en contravía un departamento con el otro. Dentro de eso encontramos que nos podríamos articular para proyectos regionales y podríamos irnos o podríamos estar apuntándole a cosas regionales. Esas son las reuniones. Otra reunión también fue con la Comisión de Ordenamiento Territorial, algunas reuniones que eran importantes en el proceso de construcción. Era como contarles cómo vamos, mire, la cosa está así, ustedes qué nos sugieren, no, que hay conflictos de uso del suelo, mire, verifiquen este tema así, así, así. O sea, siempre ha sido un tema realmente concertado también con actores importantes del departamento. Obviamente hay algunas publicaciones ahí sobre ello, los diarios también publican sobre el proceso del año pasado, este año pues también estamos, y también hubo una articulación con algunos talleres zonales dentro del departamento. Algunos talleres pues no se puede viajar a todos los municipios, pero sí se hizo como decir, bueno, esta es la zona norte, entonces nos vamos a localizar dentro del municipio Cartagena, el Chairá, y ahí vamos a hacer la reunión XX y vamos a tratar todo el tema de ordenamiento y vamos a construir con ellos este tema del ordenamiento. Se hacían unos mapitas, o sea, colocamos que ellos pintaran su territorio, ellos qué opinaban, qué pensaban, dentro de un acetato encima de un mapa ya focalizado, y con ello pues sacábamos como este tipo de figuras acá. Pero era prácticamente visiones que planteaban los actores. Algunas visiones pues eran fuertes porque también están las instituciones, estaba el INCODER, Agustín Codazzi, o sea, varios actores fundamentales en el proceso. Ideas. Surgieron algunas ideas, querían fincas diversificadas, la gente del campo está buscando como ese tipo de situaciones. Proceso de construcción. Y también tenemos un modelo actual del territorio en donde verificamos, y esta información no la inventamos nosotros, esto también es con información y con la articulación de otras informaciones, tanto Corpo Amazonía como el SINCHI, en donde se verifica una situación donde hay deforestación hacia la parte amazónica, y hay otra parte de deforestación que es sobre la parte alta o zonas de montaña. Bueno, me gustaría aquí poder abrir un mapita porque aquí no se ve muy bien. Es un mapa del estado actual del territorio donde está todo, están resguardos indígenas, zonas de reservas. Bueno, dentro de ese proceso de construcción encontramos que algunos puntos se están sobreponiendo. Tanto procesos como actividades económicas realmente se sobreponen sobre otro tipo. Búscame. No hay otro. Sí, claro, la otra cosa. ¿Tú me puedes decir de por qué ampliar? Bueno,
Ese estado acá amarillo es prácticamente la deforestación que viene. Esto de acá viene siendo como los llanos del Yarí, ¿sí? Esto que está en color fucsia es algo sobre los bloques petroleros, y estas acá son las cuencas hidrográficas. Estas que están por ordenarse, y las de azulito son cuencas hidrográficas que están ordenadas. Además de ello, contamos con un distrito de conservación que va sobre el piedemonte amazónico, base. Sí, quítenmelo. Y lo de negro, o lo que está aquí, son resguardos indígenas. Bueno, continuemos. Bueno, entonces, esto es como para decir de que el estado del territorio, el estado legal del territorio, no. El estado legal del territorio, hay muchas cosas que se sobreponen unas sobre otras. Por decir algo, existe el distrito de conservación de suelo y agua, que es importante. Sin embargo, también existen las figuras de conservación de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, unas sobrepuestas sobre otras. Y en ese sentido es importante comenzar a generar unos lineamientos, o tanto para el fortalecimiento de algunas figuras que ya existen, o de pronto para pensar en que de pronto esa figura o eso no es conveniente para el territorio. ¿Listo? Prácticamente una de las situaciones que se verifica es que existe un anillo de poblamiento, o sea, la deforestación va hacia la selva amazónica y hacia los paisajes de montaña. Y ahí es donde entran las directrices. ¿Qué vamos a hacer sobre las zonas de montaña? ¿Qué es lo que iríamos a hacer sobre la zona amazónica? Y realmente hay otra situación ahí interesante que me gustaría... es que la deforestación viene prácticamente sobre el río Caguán, como una punta de lanza, el río Caquetá y el río Orteguazo. O sea, la deforestación está cogiendo las cuencas más grandes que tiene en este momento el departamento de Caquetá. Y sobre ello hay que comenzar a priorizar acciones. Sí. Bueno, el tema del crecimiento, una de las situaciones, pues el tema de las actividades que existen económicas, tanto ganadería, deforestación continua progresiva, integración de una economía nacional, ganado en pie, derivados, productos naturales como madera, caucho, hidrocarburos, lo que existe hoy en día, introducción de cultivos ilícitos, sobre todo en la zona de montaña. En este momento tenemos un gran problema sobre cultivos ilícitos, sobre zonas de montaña. Y también existe un gran problema porque cuando llegamos a las zonas de montaña, la gente todavía no se identifica, no hay una identidad cultural que diga, bueno, somos amazónicos, o somos andinos, o cómo somos, ¿sí? Y eso dificulta mucho el trabajo de las organizaciones y de los actores locales para poder construir procesos dentro del territorio. Un crecimiento macrocefálico acelerado. Los procesos de violencia que vivió el Caquetá en el 2005, solamente para dar un ejemplo, pasamos de 90.000 habitantes a 180.000 habitantes. O sea, el censo pasado al otro censo, o sea, un crecimiento en 2 años, del 2007, de una vez grandísimo. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Realmente los desplazamientos hacen de que las ciudades sean invadidas sin planificación de esa ciudad, con problemas de alcantarillado. Eso genera otra serie de situaciones. En áreas protegidas pues tenemos todo un tema acá: Alto Fragua Indiguasi, Sardinas Churumbelos, Guácharos, Chiribiquete, Picachos. Existe otra figura que es el Distrito de Conservación de Suelo y Agua, el Páramo Miraflores. Voy a andar rápido por el tiempo, ¿no? Reserva Sociedad Civil también tenemos acá en Caquetá. Existen varios parques municipales en Belén de los Andaquíes. Es fundamental resaltar el trabajo de la sociedad civil en Belén de los Andaquíes, y por ello es que hoy en día se declaran como municipio verde. En Morelia existen algunos humedales reconocidos en este momento: Nanicuni y Arapaima en Morelia, estos dos en el mapita ahí se ven. Y también existe todo un tema, esta información de Corpo Amazonía fue sacada también con la base de datos de ellos. Esto es un proceso de construcción. Existe varias cuencas que están en este momento ordenadas y también en proceso de ordenación. Un mapa de esas cuencas. Está la cuenca de Roacha, pero también nosotros de la
tema de la tonada, Sí. Está en proceso, creo. Llanos del Yari, la Reserva Forestal de la Amazonia, la Unidad de Ordenación Forestal Yari-Caguán, las reservas campesinas, y existen unas zonas de intervención, y como estaba diciendo hace un rato, las zonas que son afectadas son las que están en círculos. Miren esto acá. Es importante de pronto resaltar en círculos para que se visualice la situación. ¿Sí? La importancia de resaltar que esas zonas de deforestación están sobre los municipios de Cartagena, Puerto Rico y San Vicente, y que sobre eso tocaría comenzar a actuar. Existen producciones de caucho en el Caquetá. Modelos importantes es que esa política del caucho inició en los 60, y ejemplos hoy en día, Maguaré en Doncello y La Mona en Belén de los Andaquíes, donde están produciendo y tienen las mayores producciones de caucho, pero inició con una política pública. Aprovechamiento forestal, tenemos algunos bloques petroleros dentro del departamento, unos recursos mineros, títulos otorgados. Bueno, y ahorita sí, un modelo territorial futuro de Caquetá en el que podríamos estar pensando un poco. Teniendo en cuenta esto, nosotros pensamos un poco en la fisiografía del territorio. Nosotros estamos encontrando en el territorio una zona sobre unos municipios completamente planos, o sea, paisajes amazónicos completamente, donde no tienen zonas de montaña, en donde tienen que estar buscando su fuente hídrica en la parte alta en otros municipios, y es importante resaltar porque eso viene siendo tiene una dificultad inclusive jurídica para invertir en el abastecimiento de agua potable. Es como para colocarlo. Entonces, en ese sentido existen municipios andino-amazónicos o que tienen piedemonte o zona de montaña, y municipios que son netamente amazónicos. ¿Sí? Y dentro de ello existen unas cuencas importantes. Esos paisaje de montaña tiene una zonificación: zona Alto Fragua Indubasi, zona Alto Fragua Bodoquero, Riohacha, y municipios de piedemonte que contienen solamente lomeríos y la estructura de rocosas del escudo de Guayanés, donde está el Chiribiquete. Aquí podemos ver el mapa donde se visualizan esos municipios. Todos los municipios que están en color verde son los que tienen zonas de montañas. Voy a colocar un ejemplo clarito. Albania. Albania es un municipio netamente plano, amazónico, pero su fuente abastecedora está en San José del Fragua, y pues aquí los que están en temas ambientales saben sobre ello, y por ello tiene una dificultad jurídica inclusive para la inversión. Objetivos del modelo territorial futuro. Estamos pensando de que es necesario una conservación de la estructura ecológica. Es importante la economía. O sea, yo pienso que una economía planificada es súper importante, pero tiene que conciliar entre la conservación y lo económico. Lo uno con lo otro es viable, siempre y cuando se haga de manera planificada, articulada, y con los actores también, porque pues los actores son los que conocen su territorio. Una cohesión social. Es importante tener en cuenta el tema de la entalpía, una entalpía territorial, donde haya una ordenación, donde todo el mundo trabaje de manera coordinada y coherente, y que haya una pedagogía territorial. O sea, estos procesos no sirven solamente dar el discurso aquí si de pronto el secretario de Planeación Municipal no puede acoger los lineamientos, si de pronto no se les ha enseñado, y si no existe una pedagogía territorial inclusive desde el niño, en las escuelas, en las universidades. De hecho, pensaría yo que sería interesante una materia de pedagogía territorial en las universidades, todo con el tema de construcción del territorio. En el tema de la deforestación existen unas tendencias, ya que existe la deforestación en el Caquetá, pensar en deforestación cero. Esto es una idea realmente que viene trabajando TNC, que ha trabajado inclusive este tema en Brasil, ¿no, Eduardo? Y entonces, en el tema de deforestación cero, pues habrá que pensar en un sistema de información geográfica del Caquetá, que ya lo tienen en este momento, unos acuerdos locales con los actores. Un segundo punto es la intensificación del suelo en el área intervenida, pero esa intensificación del suelo no puede ser con cualquier cosa, tiene que ser con en la recuperación de especies nativas. Algunas especies están en vía de extinción y en peligro según el decreto 0983, el cual está hablando del cedro, el laurel, el canelo y los andaquíes, y es necesario rescatarlo porque son especies maderables de Caquetá que se pueden estar perdiendo a futuro.
Adicional a ello, es importante pensar que el campesino necesita generar ganancias y para ello es importante los sistemas agroforestales, silvopastoriles y pensar, ¿por qué no?, en la finca diversificada, el tema de la acuicultura, priorizar ese tema de la acuicultura, ya que en Caquetá ya inclusive hay un proyecto de regalías sobre ello, sobre el tema de las jaraguanas, ¿por qué no pensar en el Piracucú también, un proyecto interesante para ello? Pero es necesario pensar que tenemos un recurso hídrico y que hay que explotarlo y hay que generar una buena economía en el campesino. Pensar en caucho, que ya está Sueca trabajando sobre el tema, priorizar sobre ello cacao, frutales, el tema de la panela, plátano y el turismo de naturaleza. Hay una cosa muy interesante, Belén de los Andaquíes tiene un gran potencial para estos temas. La deforestación cero, pues ahí estamos haciendo los planteamientos, sistema SIC, monitoreo, acuerdos. La intensificación del suelo, como estábamos diciendo, si existen unos problemas sobre las cuencas del río Caquetá, que inclusive genera problemas de riesgos sobre el borde, existen unos problemas sobre la cuenca del río Caguán y el Orteguaza, ¿por qué no pensar en áreas de preservación permanente sobre esos sitios para la recuperación? Porque en el futuro vamos a tener problemas de agua. ¿Y por qué no pensar en unas zonas de amortiguación sobre el límite donde está la deforestación según los estudios que ha hecho ya el CINCH? Entonces, pienso que hay mucho por hacer. La zona de montaña, pues pensar un poco en procesos, ya sea red, sea algún tema de incentivos a la conservación sobre la parte alta. La recuperación de áreas degradadas. Si existen áreas degradadas en este momento, pues hay que recuperarlas, que posiblemente podrían ser los sistemas agroforestales una de las soluciones y una de las ayudas a esto. Y algunos procesos de bioingeniería, sobre todo sobre las márgenes hídricas de algunas cuencas. Protección de ecosistemas estratégicos. En este momento los ecosistemas, sobre todo por ejemplo el caso Paují, que es la microcuenca Laurú, está desapareciendo. ¿Por qué no le montamos algunas áreas de protección o alguna cosa donde podemos pensar en procesos de amortiguación sobre esas áreas? De pronto pensar un poco, bueno, ya sea el artículo 111, la ley 93, o pensar en incentivos a la conservación teniendo en cuenta el decreto 0953 del 2013, donde los entes territoriales pueden aplicar el 1% para ello, ¿sí? ¿Por qué no pensar de pronto en la restauración a través de la resolución 2733, que es el tema de mecanismos de desarrollo limpio, proyectos que tengan que ver con MDL? ¿O por qué no pensar en algunos estudios de monitoreo que podamos integrar la ciencia, la tecnología y la innovación a través de los grupos de investigación locales? Nos parece que esto también podría ser interesante, inclusive no solamente para la cuenca, no solamente que trate la cuenca, sino también el tema de las ciudades. Implementar estrategias conjuntas con Corpo Amazonía, entidades territoriales y organizaciones sociales para generar corredores biológicos y fragmentos. Además de ello, los proyectos red podrían ser una posible solución, pero pues tocaría comenzar a evaluar con todos los actores esas posibilidades. Fortalecer y crear nuevas reservas campesinas. Las que existen, fortalecerlas, porque esas figuras que existen, pero si no tienen recursos económicos, eso yo pienso que no puede quedar ahí. Hay que fortalecerlas de alguna manera y algunas cosas de ley que nos pueden servir ahí. Además de ello, crear otras nuevas reservas campesinas. En este caso estamos hablando de fortalecer, ampliar la reserva Pato Valsilla, San Vicente del Caguán y pensar un poco, ¿por qué no pensar Yarico-Caguán como una reserva campesina? De hecho, ahí ya existen campesinos. Además de ello, estamos pensando en un tema de la zona de amortiguación de parques nacionales naturales y también de las fuentes abastecedoras de agua potable. Coincidencialmente, estas zonas abastecedoras de agua potable prácticamente están naciendo en muchos de los parques nacionales naturales que existen en este momento. Existe una figura que está, y también hay que resaltar que muchos de estos parques están sobre el sistema montañoso, sobre la parte alta, sobre esa parte acá alta. Por acá está todo el tema de Belén de los Andaquíes, que no está dentro de las áreas protegidas, pero que son parques municipales. Y por qué no pensar también el Distrito de Conservación de Aguas, que es una figura que salió en el 74, como una zona de amortiguación. Es de resaltar que esta zona de amortiguación, que este Distrito de Conservación de Suelo de Agua, ya tiene toda una incidencia, ya existen unos procesos ahí, pero por qué no pensar en procesos de amortiguación
a través de la implementación de sistemas agrosilvopastoriles, no sé, algunas cosas como ellas, es lo que estamos planteando, al menos para mitigar esos impactos que ya existen y sobre todo porque ese Distrito de Conservación de Suelo y Agua acoge todos los PONCAs que existen en el Caquetá. Todos están cruzados ahí. Entonces, pensemos en una visión donde podamos estar protegiendo esas fuentes, ya que estamos sufriendo agua en algunos municipios. Y además de ello, pensar en unas zonas de influencia para la preservación. Sobre todo, contribuir un poco al trabajo que ya lleva Parques Nacionales Naturales, Alto Fragua Indiguasi, el Bodoquero, el Cerro Miraflores, y quedan las zonas de influencia Picacho, Reserva Campesina, Pato Balsillas y el escudo de Guyanés. La zona de montaña en color verde, la pueden ver ahí. Existen algunas estructuras rocosas, el color azul, toda la llanura aluvial que existe, Piedemonte. Intentar de pensar en un mapa así en el Caquetá. Bueno, zonas de integración, existen unos ecosistemas estratégicos, pero que estos se cruzan mucho también con las carreteras que existen hoy en día. Yo pienso que el tema de la marginal de la selva es importante conservarla y ya está, es un proyecto que están dando. De hecho, se sabe que pasa muy cerca a los parques, pero es una oportunidad también ya en este momento de sacar productos al Pacífico. Pensemos en sistemas productivos sobre esas zonas, muy cercanas a la marginal de la selva. Aprovechemos ya lo que están dando, porque eso difícilmente lo vamos a parar en este momento. Lo que pues estamos pensando de pronto es aprovechar las posibilidades y los potenciales de generar cadenas de valor que permitan a los campesinos mantener bosques en pie y también generar nuevos recursos económicos para ellos. Pensar un poco en los clústeres empresariales que podemos estar priorizando según las potencialidades del territorio. En el tema de San Vicente de Caguán, pues este tema ya sabemos que es ganadero, que Cartagena también es ganadero y Puerto Rico es ganadero. Bueno, pues miremos el tema de sistemas silvopastoriles, pero también pensemos en distritos lecheros, pensemos en una serie de ideas que nos permitan de pronto articular algunos temas acá, de pronto ver si se fortalece más el tema de la reconversión ganadera sobre esas zonas, ¿sí? Y sabiendo que ya Florencia, Belén están fortaleciéndose un poco en temas turísticos, pues fortalezcamos más esas zonas, ¿sí? Eso fue como un tipo de estadísticas que hicimos para verificar sobre las zonas nortes cuáles eran los sitios y qué era lo que priorizaban las comunidades. Ahí encontramos algunos muy fuerte de 1 a 1.9, fuerte de 2 a 2.9, moderado de 3 a 3.9, débil a 4. Entonces intentamos de meterle un poco de estadística al tema de ordenamiento territorial, en donde encontramos prácticamente fuerte el tema de la ganadería, de 2 a 2.9, y eso coincide un poco con la realidad que existe del territorio. En el distrito lechero, pues podríamos estar pensando San Vicente, para que se haga una carretera hacia el lado del Huila. Otras regiones están priorizando otra cosa, turismo, entonces cae entre 2.6, o sea, un poco alto, es fuerte. En ese sentido es importante pensar en esos corredores de conectividad, cuáles serían y cómo, y esto no fue creado, esto fue creado también con algunos actores, inclusive con asesoría también. Las cuencas hidrográficas del río Apaporis, Caquetá, Yaricaguán, pensar ya en la protección, creación de los parques regionales naturales, y en cuanto a las directrices de espacios públicos, pensar un poco en las ciudades amazónicas, no pensar tanto en las ciudades que se expanden, sino en las ciudades que se construyen hacia arriba, y un poco en el tema de tener el contexto en el que estamos nosotros, un poco en el tema de rescatar nuestros recursos, los parques que ya existen, fortalecerlos, pero pensar un poco en el tema de la visión de lo que existe, lo que ha sido y cómo podemos conciliar una cosa con la otra. En el tema de ordenamiento rural, fortalecer la unidad territorial Caquetá, una convergencia, integración regional, mejoramientos de la conectividad, movilidad rural urbana, consolidación de una economía competitiva, orientaciones para tema rural todavía, acceso a equipamientos colectivos, municipios verdes,
pensar un poco en el tema de esos municipios. Bueno, de hecho, ya Belén de los Andaquíes ya tiene un decreto en el cual se consolida como municipio verde, pero esto fue una directriz que se estuvo lanzando y se está pensando en otros 3 municipios más. Pero son especies que se dan acá, se pierden por sí solas, son maleza, pero por falta de identidad cultural no tomamos ello. Entonces yo pienso que es necesario generar toda una estrategia de comunicación para apropiarnos y tener una identidad cultural del departamento. El tema del fortalecimiento institucional para reforzar el tema de la gobernanza y la gobernabilidad. De hecho, yo creo que aquí sí se ha reforzado mucho este tema. Lo que hemos visto es que ha habido un proceso grande, masivo de articulación del departamento, de las instituciones, porque este tipo de reuniones casi no eran tan cercanas y tan fuertes. Últimamente han habido muchas reuniones de varios actores en donde se ponen de acuerdo y generan procesos e iniciativas. Desarrollo restringido del suelo. Algunas zonas es necesario restringir el suelo, algunas zonas de humedales sobre todo. Nosotros estamos teniendo muchos problemas con los humedales. El Caquetá tiene muchos sitios húmedos, de mucha agua, y es necesario pensar en que no podemos echarle tierra y cemento a ello y después dar el permiso para que se construya. Yo pienso que aquí es necesario pensar en un tema de ética. El tema territorial tiene que ver con la ética y los valores, y nosotros tenemos que comenzar a pensar, y por eso es tan importante el tema de la pedagogía territorial y la creación de nuevas veredas, inclusive de nuevos resguardos, que aquí no quedó porque estamos esperando una información de los indígenas. Bueno, ahorita les comento. Directrices de orientaciones para la gestión del riesgo. El departamento del Caquetá en este momento no tiene planes o un plan de gestión del riesgo. En este momento apenas fue aprobado por regalías y se va a iniciar el plan de gestión del riesgo a nivel departamental, que es muy necesario. Los planes de gestión del riesgo que existen en los municipios en este momento son insuficientes, y cuando uno va a querer tomar esos elementos o esos instrumentos de planificación para articularlos a este tipo de documentos es muy difícil. Primero, no existen casi estaciones meteorológicas o hidrometeorológicas en el departamento, y esto dificulta un poco los procesos de construcción de los planes de gestión del riesgo a nivel municipal. Directrices para la presentación de la información cartográfica. Aquí tenemos unos problemas. Generalmente los problemas de riesgo del departamento, voy a darlo como a grosso modo, están sobre las zonas de montaña. O sea, sobre toda esta zona del piedemonte. Miren eso. Es necesario pensar en hacer la intervención sobre esas zonas. Bueno, orientaciones para la minería. En este caso es un poco complejo porque los entes territoriales, pues salió un decreto sobre ello. Sin embargo, yo pienso que es necesario en este momento pensar en la homologación de los parques, ecosistemas estratégicos que tenga el departamento ante el tema de las áreas protegidas, ¿sí? Pensar un poco en el tema de la ley 1450 y articular un poco esos lineamientos a esto, pero también conciliar con el tema minero. Yo pienso que también es necesario pensar que nuestras fuentes de abastecimiento de aguas, partes que son conservadas, que ya por ley lo exige, no se puede hacer minería en estas zonas. Es como lo que... Y amparar los humedales como zonas de conservación. El Caquetá, una gran parte del Caquetá está en humedales. Los pueblos indígenas pedimos un poco de disculpas en el tema, pero hay un documento que es del COVID, que ellos ya lo están integrando a este documento, y esperamos que muy pronto ya podamos tener esa información para poderla... Esto es un proceso de construcción, como les digo. Sí. Gracias.